de cualquier ángulo parte 3. En este caso se nos pide lo siguiente. Debemos representar los valores de seno de 230 grados, coseno de 230 grados, tangente de 230 grados. Esto va a ser en términos del ángulo agudo. Además, se nos pide representar los valores de seno de 320 grados, coseno de 320 grados y tangente de 320, siempre tomando en cuenta los términos de un ángulo agudo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es trazar el segmento O, en este caso vamos a llamarle Q, que sería el lado inicial. Hemos dicho que este valor, pues, ese es el lado inicial. Y ahora, con un transportador, vamos a graficar, mejor dicho, a colocar hasta dónde iría la gráfica o el ángulo de 230 grados. Teniendo nuestra herramienta, venimos y calibramos esa representación y la colocamos en 0,0. Ahí observemos que se mide un ángulo de 0 grados. Al parecer, lo que hacemos es que vamos a considerar toda la circunferencia y vamos a considerar o vamos a colocar a dónde quedaría el ángulo de 230 y observemos que va a quedar en este punto. Entonces, una vez teniendo que en este punto se va a considerar, entonces venimos y trazamos un segmento que va de este punto a este punto de acá. Entonces, a este ángulo formado le vamos a llamar ángulo de 230 grados. Pero observemos que en este caso, al tomar un transportador, venimos y lo giramos en este sentido, solamente tomando una parte y lo calibramos acá en 0 y medimos el ángulo formado. El ángulo formado con el eje de las, vamos a decir en este caso, con bueno, aquí tenemos, y el ángulo formado es de 50 grados. Entonces vamos a formar en este caso, vamos a decir que este ángulo de aquí es de 50 grados. Entonces, trazando una línea para formar el triángulo, trazamos una línea perpendicular y vamos a decir que hemos formado el triángulo de referencia. Ese triángulo de referencia me permite encontrar las coordenadas del punto P acá, el cual corresponden a menos X, menos Y, ya que son los valores negativos tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Por lo tanto, pues vamos a decir acá que el seno de 230 grados es lo mismo que el seno, bueno, diríamos acá menos el seno de 50 grados. Ahora, el coseno de 230 grados va a ser igual a menos el coseno de 50 grados. La tangente de 230 grados es lo mismo a tener menos la tangente. Bueno, en este caso sería más, porque menos entre menos se va a hacer más. Entonces, tangente de 50 grados. Y esa sería la representación para ese caso de ese triángulo. Ahora vamos a representar el ángulo de 320 grados. Para este caso colocamos el transportador y aquí lo voy a completar toda la vuelta para poderlo calibrar mejor.
y medimos el ángulo de 320 y observemos que el ángulo de 320 me queda aproximadamente por ahí. Luego vengo y lo coloco acá, luego pongo el lado terminal de este y aquí vamos a decir que va hasta acá. Entonces ese va a ser el lado terminal que le vamos a llamar P. Entonces el ángulo de 320 grados va desde aquí hasta acá. Este es 320 grados. Pero luego vemos que se nos forma un ángulo con el eje de las X del punto terminal. Entonces hacemos lo mismo, verificamos el transportador y lo vamos a ubicar en este sentido. Le damos vuelta y medimos cuál es el ángulo formado con el eje de las X y observemos que es un ángulo de 40 grados. Entonces lo ocultamos y vemos que aquí el ángulo formado es de 40 grados. Entonces ahora trazamos ese segmento para formar el triángulo que le vamos a llamar triángulo de referencia. Entonces vemos que es un triángulo donde las coordenadas de P, como están en el cuarto cuadrante, donde X es positivo y el Y es negativo, y siempre considerando que es de lado 1, vamos a tener que el seno de 320 grados va a ser igual a tener el menos seno de 40 grados. Porque observemos el ángulo que se forma en ese caso. Coseno de 320 grados es igual a coseno de 40 grados. Y la tangente de 320 grados es igual a tangente menos la tangente de 40 grados. Y esa sería la representación para ese triángulo. Una de las conclusiones es que vamos a decir que los ángulos de referencia sirven para calcular aquellas razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados. Y vamos a presentar una forma para poder calcular ese ángulo de referencia para poder calcular las otras razones, ¿verdad? En este caso vamos a decir que sea θ menor que 360 grados. Entonces vamos a decir que si θ está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es el mismo θ. Ahora, si θ pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de referencia es 180 grados menos θ. Ahora, si pertenece al cuadrante 3, entonces el ángulo de referencia es θ menos 180 grados. Y por último, vamos a decir que si θ pertenece al cuadrante 3, perdón, sería 4. Entonces el ángulo de referencia es 360 grados, restándole el ángulo θ. Esto sería para no estar haciendo todo el procedimiento para poder llegar a la respuesta. Es decir, para no hacer la figura anterior mostrada. Veamos el ejemplo. En el ejemplo me dice que represente
coseno de menos 400 grados en términos de un ángulo agudo. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver nosotros es que, por ejemplo, si yo hago el ángulo de 400, aquí podemos observar nosotros que una vuelta completa se complementa al 360 grados. Digamos, si iniciamos de aquí, yo hago toda la vuelta y aquí completo 360 grados, pero en el sentido opuesto, ¿verdad? Pero si digamos, sentido opuesto a las agujas del reloj, pero si digamos yo voy en este sentido, entonces aquí voy a considerar los menos 360 grados y los 400 vendrían siendo 10 más a partir de aquí. Es decir, perdón, serían 40 más a partir de aquí y sería 10, 20, 30, 40 más. Y el punto va a estar aproximadamente por acá, porque aquí se ha considerado menos 360 grados y aquí le sumo otros menos 40 grados. Y por lo tanto, en este caso vamos a decir que el coseno, y bueno, aquí medimos el ángulo que se formaría, ¿verdad? Y para eso pues medimos nada más ese ángulo formado, que aquí serían exclusivamente pues 40 grados. Entonces vamos a decir que el coseno de menos 400 grados va a ser igual al coseno de 40 grados positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que el menos 400 grados es lo mismo tener menos 360 grados menos 40 grados. Y esa sería la forma de resolver el problema. Como ejercicio, pues hagamos el ejercicio siguiente. Hay que sacar el seno de teta, coseno de teta y la tangente de teta para teta igual, vamos a decir acá 250 grados y teta igual a 175 grados. Esos serían los dos valores que vamos a sacar: el seno, el coseno y la tangente, donde el teta tiene que estar entre 0 y 90 grados. Es decir, tiene que ser un ángulo menor a 90 grados, la forma en cómo lo vamos a representar.